Carmen, ¿cómo le va? Buen día, muy bien. Bienvenida. Realmente en Costa Rica pues este problema es tan serio, me imagino, como en otros países de América Latina, pero para empezar con algo muy concreto, ¿por qué pese a las campañas de información que se hacen constantemente en el país, se siguen presentando tantos embarazos no deseados? Más del 40% de los embarazos en Costa Rica son no deseados. Sí, 40%, imagínense, es un porcentaje enorme. Se debe a muchas razones, pero a veces pasa que un contraceptivo no funciona cuando rompe el condón o cuando alguien se olvida de tomar la píldora, pero la mayoría de los embarazos no deseados, comprueban las investigaciones, se da al hecho de que las personas no están tomando los contraceptivos, no se están tomando las precauciones que necesitan para evitar un embarazo. No lo quieren, pero dejan al acaso. A la casualidad. ¿A qué se debe esto, señora? ¿Se debe a una falla, por ejemplo, en las políticas de los gobiernos o a ignorancia de las mismas personas? Sí, yo creo que los gobiernos son muy responsables porque la mayoría de los embarazos no deseados son de las niñas jóvenes y a ellas hay que darles la educación sexual. Entonces eso es una responsabilidad del gobierno de poner en todas las escuelas una educación sexual que les informe, que les posibilite discutir cuando quieren tener sus hijos, cuando quieren hacer un plan de vida, postergar. Entonces este tipo de educación sexual no existe, es muy importante y necesario. Bueno, ¿y en qué fallamos los padres cuando educamos sexualmente a nuestros hijos? Bien, los padres y las madres deben escuchar a los hijos y las hijas, porque es más fácil hablar que escuchar, pero es importante que también los escuchemos. Pero además también muchas veces los padres no tuvieran la oportunidad de capacitarse ellos mismos para educar a sus hijos y sus hijas. Entonces ellos deben demandar que el gobierno haga esa educación para ellos. Yo trabajé en Brasil con educación sexual directamente y muchos padres venían a mí y decían, yo no sé cómo hacerlo, me siento con pena, pero quiero ayuda de las escuelas, que las escuelas sí que tienen profesores formados que hagan esto para mí. Entonces los padres pueden ellos mismos dar la educación a sus hijos y también demandar a los gobiernos que lo hagan. ¿Qué más habría que hacer? Porque parece que falta conciencia en los matrimonios y en las mujeres de que deben tener los hijos solo aquellos que puedan mantener y no los que irresponsablemente traigan al mundo. Yo no creo que sea tanto un problema de responsabilidad individual. Hay sí problemas esporádicos algunas veces, pero la mayoría de la gente no es que sea irresponsable, es que no puede hacerlo, es que intentaran tener solamente los hijos que podrían tener, pero les escapó y no pudieron, por ejemplo, recoger a la anticoncepción de emergencia. En este país, por ejemplo, aún se discute. Costa Rica un poco atrasada en relación a los otros países de la región, porque cada vez más en todos los países del mundo la anticoncepción de emergencia está disponible. Y aquí todavía se discute si es abortivo, si no es abortivo, que es una discusión que los científicos, las investigaciones ya establecieron que no tiene sentido, porque la Organización Mundial de la Salud ha demostrado claramente que la anticoncepción de emergencia tomada hasta 5 días después del acto sexual no interrumpe un embarazo, evita un embarazo. Es una distinción muy importante, porque interrumpir un embarazo es un aborto y evitar un embarazo es una prevención. La anticoncepción de emergencia es una prevención. Y eso está establecido por las investigaciones científicas, por la Organización Mundial de la Salud, por la Federación Mundial de Obstetras y Ginecólogos, por muchos cientistas de renombre internacional, han dicho esto muy claramente, ¿no? Sí, doña Carmen, porque uno de los problemas es el embarazo no deseado, otros son el montón de enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el SIDA. Sí. ¿Qué podemos hacer para evitar el crecimiento también de estas enfermedades de transmisión sexual? Las enfermedades de transmisión sexual están en incremento y es un problema gravísimo. Acá se reúne ahora el CONCASIDA, la Conferencia Centroamericana de SIDA, y yo esta mañana estuve hablando con las personas que viven con SIDA y
escuché también muchos de ellos a relatar su experiencia. Para eso necesitamos del condón, porque los otros métodos contraceptivos como la píldora, la inyección, no evitan la infección. Solamente el condón masculino y el condón femenino pueden evitar la transmisión de infecciones. Entonces es muy importante que especialmente los jóvenes utilicen el condón siempre que tengan una relación sexual. Otra pregunta puntual es ¿por qué los médicos no quieren hacer o se niegan a veces a practicar operaciones para que las parejas no tengan más hijos, aun cuando ellas estén de acuerdo en que no desean tener más hijos? Esto por perjuicio, ¿no? Porque en Brasil, donde vengo, era prohibida la esterilización, ¿no? Tanto la masculina como la femenina, la vasectomía y la esterilización tubaria eran prohibidas. A pesar de prohibidas, eran muy practicadas, porque la gente cuando no quiere más tener ningún hijo, quiere esterilizarse. Entonces pasó una ley que dejó explícita que la esterilización era permitida para evitar que la gente tuviera que hacerla clandestinamente por del lado. Sí, doña Carmen, justamente, perdón que le interrumpa, aquí en Costa Rica pasa lo mismo, la ley lo permite. El problema es que cuando uno va a los servicios de seguridad social y la pide, los médicos se niegan a hacerlo. Hay que demandarlo, entonces, si la ley permite, hay que cumplir la ley, ¿no? Claro, hay una ley que hay que cumplir. Sí, así es. Muy bien, doña Carmen, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Sabemos que usted es una experta internacional pues de gran renombre, un problema que realmente afecta muy seriamente la salud sexual pues de los costarricenses, y ojalá que podamos evitar esos miles de embarazos no deseados. Yo les agradezco mucho. Muy amable. Gracias.